Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. One Piece. Yo, la emperatriz, cuantos más sims haya, más fuerte me vuelvo autor. Outin King Kao. Ella transmigró al cuerpo de una emperatriz pirata, pero solo poseía un Haki a medio desarrollar y una patética fruta del amor. Afortunadamente, el sistema del perro lamedor se activó. Todos los seres están cautivados por mí, y yo tomo prestado su poder. ¿A Luffy no le intereso? No hay problema. En Marineford, con un simple movimiento de mi dedo, la principal fuerza de combate de la armada desertó en el acto. Durante el período de los reinos combatientes, la gente inclinaba la cabeza y sostenía flores. Akainu quemó su manto de justicia. A partir de hoy, mi magma arderá solo por ti. Shanks, blandiendo a Griffin, declaró: si la tocas, tendrás que pedir permiso a mi espada primero. Millones de marines y piratas se han vuelto locos, dispuestos a ofrecer sus corazones y sus vidas por mí. Avanzando a través de esta locura abrumadora, recorro el nuevo mundo, subiendo al trono de los dragones celestiales. ¿Quién dice que el rey pirata solo puede ser un hombre? Yo, Boa Hancock, quiero este trono. 1. Cuantos más sims tengo, más fuerte me vuelvo. Año del calendario marítimo 1520. Amazon Lily, baño del palacio. El denso vapor era como un velo blanco lechoso que se extendía sobre la vasta bañera de mármol blanco. Boa Hancock. O mejor dicho, el alma de otro mundo que actualmente ocupa este cuerpo. Estaba completamente sumergido en el agua agradablemente tibia. Sentía un zumbido en la cabeza, como si un rey marino la hubiera golpeado violentamente. Hace apenas unos minutos, era un miserable empleado corporativo que había muerto por exceso de trabajo nocturno frente a un ordenador. En cuanto abrió los ojos, se convirtió en la mundialmente famosa emperatriz del mundo pirata, la emperatriz pirata Boa Hancock. Él, no, ahora era ella. Su mirada se desvió incontrolablemente hacia abajo. En el agua tibia, los contornos de aquel cuerpo eran apenas visibles. Su piel era tan blanca como el jade de la grasa de cordero más fina, y las gotas de agua se deslizaban por sus exquisitas curvas, provocándole un ligero escalofrío. Esto fue simplemente la obra maestra más perfecta del creador. Una conciencia masculina profundamente arraigada en su alma rugía salvajemente, y una oleada de calor le subió repentinamente a la nariz. Puaj, Hancock echó rápidamente la cabeza hacia atrás y presionó los dedos con firmeza contra la nariz, gimiendo en silencio. Esto es letal. ¿Que le sangrara la nariz por mirarse el propio cuerpo? ¿Quién se lo creería si se supiera? No, este cuerpo ahora es mío. Este intercambio de identidades es demasiado intenso. Mi corazón no puede soportarlo. Hermana mayor, ¿qué ocurre? ¿La temperatura del agua no es la correcta? Una voz preocupada sonó a su lado. Boa Hancock apenas logró contener la efervescencia de su sangre y giró la cabeza. Arrodilladas a ambos lados de ella estaban dos mujeres altas, sus dos hermanas menores. Boa Sandersonia y Boa Marigold. La segunda hija mayor, Sandersonia, le entregó una toalla suave y seca. Su piel color trigo resplandecía saludablemente bajo la luz, y su físico era bien proporcionado y atlético, desprendiendo una sensación de poder. Boa Hancock echó un vistazo inconscientemente. Su físico está bien conservado, como cabría esperar de la hermana de la emperatriz serpiente. Cuando su mirada se posó en la tercera hermana, Marigold, la ceja de Boa Hancock se crispó casi imperceptiblemente. Marigold sostenía un plato de fruta fresca, con una sonrisa sencilla y sincera en el rostro. Lo que pasaba era que su figura, era incluso más redonda que en sus recuerdos. Suspiró. Parece que la comida de Amazon Lily está demasiado buena. Tendré que buscar la oportunidad de recordarle que controle su peso. Después de todo, la salud es lo más importante. Pero esta mirada tonta y honesta es en realidad bastante linda. No es nada. La emperatriz solo está, un poco cansada.
Hancock imitó el tono perezoso y arrogante de la emperatriz tal como lo recordaba y agitó la mano con desdén. Mientras la voz salía de su boca. Ese tono único y extremadamente seductor le puso la piel de gallina incluso a ella. Se apoyó contra la pared lisa de la bañera, dejando que el agua tibia envolviera su cuerpo. Su mirada se quedó en blanco mientras contemplaba la cúpula tallada con motivos de serpientes. En el enorme baño, solo se oía el suave murmullo del agua y los débiles gritos de las guerreras de la isla que entrenaban a lo lejos. Amazon Lily, el país de Kuja. Solo hay chicas hasta donde alcanza la vista. Como un veterano recluido que había permanecido soltero desde su nacimiento durante más de 20 años en su vida anterior, ahora sentía un éxtasis irreal y una indescriptible sensación de emoción en lo más profundo de su alma. Esto no era solo una transmigración. Era como caer en el cielo, siempre y cuando, por supuesto, se adaptara primero a ese cuerpo. Y esa molesta pezuña del dragón que se eleva en su espalda. Justo cuando Hancock estaba inmerso en la compleja emoción de qué hermoso es mi reino. Una serie de pasos apresurados pero respetuosos se acercaban desde lejos. Emperatriz Serpiente. Una guardiana Kuja estaba arrodillada sobre una rodilla detrás de la cortina de gasa fuera del baño, con la voz tensa. Marineford ha enviado un decreto urgente. Marigold se puso de pie y tomó el decreto. Tras echarle un vistazo, su expresión cambió ligeramente y se giró para informar. Hermana mayor, es una citación obligatoria. La Marina exige que partas inmediatamente hacia Merigeoise para participar en una nueva ronda de la reunión de los 7 guerreros del mar. Se dice que hay temas importantes que tratar otra vez esos viejos cascarrabias del gobierno mundial. Hancock resopló fríamente para sus adentros. En sus recuerdos, la emperatriz sentía un odio extremo hacia la Marina y el gobierno mundial. Si no hubiera sido para proteger a Amazon Lily, no se habría dignado a servir como Shichibukai. Ahora querían que fuera a Merigeoise, el lugar que guardaba sus recuerdos más oscuros. ¡Qué broma! Ni siquiera se molestó en preguntar por los detalles del decreto. Con pereza, levantó un brazo mojado y se frotó las sienes con las yemas de los dedos. Sus labios rojos se entreabrieron, hablando con una arrogancia desenfadada. ¿Una reunión? Últimamente, la emperatriz no tiene ningún interés en ese tipo de eventos ruidosos. Además, la emperatriz está probando nuevas técnicas y no me conviene viajar lejos. Responde al marine y dile que la emperatriz no se encuentra bien y no irá. Su tono era ligero, pero transmitía una determinación incuestionable. Sanderson y Marigold intercambiaron una mirada, ambas algo sorprendidas. Aunque la hermana mayor siempre había sido obstinada. Pero rechazar una citación obligatoria de Marineford de forma tan tajante fue algo inédito. Esto probablemente acarrearía problemas considerables. Pero nunca cuestionaron las órdenes de Hancock, y Sanderson ya respondió de inmediato. Sí, hermana mayor. Iremos a responderle de inmediato. Sin embargo, en el momento en que Hancock terminó de hablar, una voz fría y mecánica resonó en su mente. Din. Se ha detectado que el anfitrión ha rechazado públicamente la citación de Marineford con una actitud arrogante y un comportamiento indisciplinado, atrayendo con éxito la atención y el posible resentimiento del alto mando de la Marina. Se considera que ha captado la atención del primer posible simp de alto nivel. Din. Felicitaciones al anfitrión por activar la condición oculta. La persistencia alternativa de los fuertes. Simp System activado y vinculado oficialmente. Anfitriona. Bo Hancock. Hancock se incorporó de repente en el agua, con el rostro lleno de sorpresa y confusión. ¿Qué demonios? ¿Sistema Simp? Transmigré como la emperatriz y obtuve un truco tan poco fiable. ¿Cuantos más Sims, más fuerte me vuelvo? ¿Qué clase de configuración absurda es esta? Inicialización del sistema completada. Se ha emitido el paquete de bienvenida para nuevos usuarios. Por favor, revísalo, anfitrión. Habilidad desbloqueada actualmente. Ojos encantadores, principiante. Aumenta ligeramente el nivel de simpatía y atracción de quienes establecen contacto visual. El efecto depende de la fuerza de voluntad del objetivo. Nota. El nacimiento de un simp comienza con un latido involuntario. Se inicia la primera misión principal. El escuadrón simp comienza a tomar forma. Requisito de la misión. Desarrollar con éxito 10 sims principiantes en las cercanías de Amazon Lily. Definición. Individuos que sienten una intensa fascinación por el anfitrión y están dispuestos a ejecutar incondicionalmente órdenes sencillas. Recompensa de la misión. Ligera mejora física, punto de habilidad X1.
Una avalancha de información inundó su mente, y Hancock sintió que su cerebro estaba a punto de freírse. Se miró en el reflejo del agua, un rostro capaz de cautivar a todos los seres vivos. Al recordar su actitud arrogante cuando rechazó al marine hace un momento, una idea absurda pero emocionante se fue aclarando poco a poco. Rechazar la citación de Marineford se considera atraer la atención de posibles Sims. Los criterios de evaluación de este sistema son demasiado extraños. Entonces, si es en esta Amazon Lily llena de mujeres, las comisuras de los labios de Hancock se curvaron lentamente en una sonrisa que podía eclipsar al mundo. Esto parece un poco interesante. Jugaba suavemente con los pétalos sobre la superficie del agua, y su mirada se tornó gradualmente juguetona. Sandersonia, caléndula. Estamos aquí, hermana mayor. Las dos hermanas respondieron inmediatamente con respeto. Transmita la orden. La voz de Hancock volvió a su habitual tono perezoso. Mañana al mediodía, la emperatriz supervisará personalmente el entrenamiento de las guardianas Kuja en la plaza del palacio. Que todos se preparen bien. Tos. La reina del reino de las mujeres, la emperatriz en One Piece mediodía del día siguiente. La plaza del palacio real de Amazon Lily. La luz del sol caía a raudales, iluminando la enorme plaza de piedra azul con un resplandor brillante. Alrededor de la plaza, se alzaban imponentes pilares de piedra con forma de serpiente enroscada, que desprendían un aura antigua y majestuosa. En ese momento, en el centro de la plaza, cientos de guardianas Kuja vestidas con armadura ligera uniforme y armadas estaban alineadas en una formación ordenada, silenciosas como una tumba. Todos los rostros jóvenes reflejaban emoción, adoración y un toque de nerviosismo incontenible. Sus miradas se posaron al unísono en la plataforma elevada al final de la plaza. Allí, Bo Hancock se recostaba perezosamente en un trono exageradamente magnífico. Hoy no llevaba puesto su habitual y llamativo kipao rojo. En cambio, se había puesto una armadura de batalla negra con ribetes dorados que se ajustaban mejor a su cuerpo y acentuaba sus curvas. Le faltaba algo de su habitual encanto delicado, pero le añadía un toque del espíritu heroico y aguerrido propio de un rey de guerreros. Sandersonia y Marigold permanecían solemnemente detrás de ella, como dos deidades guardianas, una a la izquierda y otra a la derecha. En apariencia, Hancock mantenía la arrogancia y la indiferencia que se esperaban de una emperatriz, pero internamente, ya era tan activa como un husky juguetón. ¡Santo cielo! Esta escena. Son todas chicas. Y todas están armadas. El impacto visual. Hizo todo lo posible por controlar los músculos faciales para evitar que su boca sonriera de oreja a oreja. Su mirada recorrió lentamente la formación que se extendía abajo, tocando a cada guerrera. No pudieron evitar enderezar la espalda, sonrojarse y sus ojos volverse más fervientes. Din. Se ha detectado que la guardiana Kuja ella ha desarrollado una fuerte adoración y enamoramiento por el anfitrión. Valor de enamoramiento más 12. Se la considera candidata a enamorada principiante. Din. Se ha detectado que la guardiana Kujalina ha desarrollado una profunda obsesión con la apariencia del anfitrión. Valor de enamoramiento más 15. Se la considera candidata a enamorada principiante. Din. Se ha detectado a un guardián Kuja, en su mente, los fríos sonidos de notificación del sistema comenzaron a estallar uno tras otro como frijoles. Aunque todavía no se habían contabilizado oficialmente para la misión. Necesitaban alcanzar el nivel de fascinación intensa, dispuestos a ejecutar incondicionalmente órdenes sencillas. Pero estas numerosas notificaciones ya habían hecho que el corazón de Hancock rebosara de alegría. Esto es simplemente una ventaja para principiantes. Parece que el rostro de la emperatriz y su prestigio pasado han sentado una base extraordinariamente buena. Comenzar. Los labios rojos de Hancock se entreabrieron ligeramente, su voz no era alta. Sin embargo, se extendía claramente por toda la plaza, poseyendo una majestuosidad incuestionable. ¿Sí? Emperatriz serpiente. El capitán guerrero al mando respondió en voz alta, luego se giró y ondeó la bandera de mando. Primera formación. Ejercicio de tiro con arco, comiencen. Ja. Los agudos gritos resonaban al unísono mientras las guerreras de la primera formación se movían con la rapidez de los guepardos. Tensaron sus arcos y prepararon sus flechas, apuntando a los blancos lejanos. Las cuerdas de los arcos vibraban y las flechas perforaban el aire. El denso sonido de silbido era incesante. Los centros de las dianas se llenaron al instante, y casi todos los disparos dieron en el blanco, demostrando la exquisita destreza con el arco de los guerreros Kuja.
Hancock asintió levemente, pero su mirada se detuvo más en las cinturas tensas por el esfuerzo, las líneas suaves de sus brazos y la mirada resuelta en sus ojos cuando se concentraban. Poder y belleza coexisten. Muy bien. Incluso utilizó inconscientemente el encanto de los ojos que había desbloqueado recientemente. Cuando deliberadamente dejó que su mirada se detuviera un momento más en algunos guerreros que parecían tener buen potencial y curvó ligeramente las comisuras de sus labios, Din. La guardiana Kuja Sara se ve afectada por ojos encantadores, su valor de enamoramiento se dispara a más 30. Alcanzó el nivel Sim principiante. 10 Din. Guardián Kuja, éxito. Hancock hizo mentalmente el signo de la victoria. Esta habilidad es bastante útil. A continuación, se realizaron ejercicios de combate y competiciones de esgrima. En la plaza, los gritos y el choque de las armas resonaban con fuerza y pasión. Las guerreras eran todas ágiles y sus ataques, feroces. Mostraron al máximo el estilo de lucha único de Amazon Lily. Hancock observaba con gran interés. Pero su atención se fue desviando gradualmente de la plaza hacia lo que había detrás de ella. Giró ligeramente la cabeza, y su mirada se posó en Sandersonia y Marigold, que estaban a su lado. Sandersonia parecía seria, su mirada penetrante escudriñaba cada movimiento de los guerreros que estaban abajo. De vez en cuando asentía con la cabeza o fruncía ligeramente el ceño, con toda la apariencia de una comandante obediente. Marigold, por otro lado, parecía algo distraída. Sus grandes ojos miraban a Hancock de vez en cuando y luego apartaban la mirada rápidamente, mientras sus manos se entrelazaban con inquietud. Su rostro reflejaba una evidente preocupación. El corazón de Hancock se conmovió. Estas dos hermanas eran tremendamente leales y profundamente afectuosas con la emperatriz original. Especialmente Marigold, que era simple y muy dependiente, era prácticamente un simp de primera categoría, listo para usar. ¿No sería eso más rápido que los guerreros de abajo, que necesitaban ser entrenados lentamente? Un pensamiento malvado germinó en su corazón. Frunció ligeramente el ceño deliberadamente, se llevó una mano a la sien y dejó escapar un gemido apenas audible. Un rastro de cansancio e incomodidad apareció en su rostro justo en el momento oportuno. Hermana mayor. ¿Qué ocurre? Casi simultáneamente, Sandersonia y Marigold se inclinaron hacia adelante y preguntaron nerviosamente. No es nada, quizás la luz del sol es demasiado brillante. Después de estar de pie tanto tiempo, siento un ligero mareo. La voz de Hancock adquirió un matiz de debilidad oportuna, creando un sutil contraste con su habitual imagen poderosa, lo que la hacía parecer aún más lamentable. Hermana mayor, por favor, siéntese y descanse un rato. Marigold perdió la compostura de inmediato y dio un paso adelante apresuradamente. Torpemente intentó usar un pañuelo para secar el sudor inexistente de Hancock, con el rostro redondo lleno de angustia. Es toda nuestra culpa por no haber sido lo suficientemente considerados, por haberte dejado aquí parado tanto tiempo, aunque Sandersonia se mostraba más serena, también tenía el ceño fruncido. Hermana mayor, ¿deberíamos pausar la inspección? Su salud es más importante. Din. Boa Marigold ha desarrollado un fuerte dolor y un deseo de proteger debido a la incomodidad del anfitrión. Los valores de lealtad y enamoramiento han aumentado significativamente, alcanzando el estándar Sim principiante. 10 Din. Boa Sandersonia ha desarrollado una profunda preocupación por la salud del anfitrión. El valor de enamoramiento está aumentando constantemente, acercándose al estándar Sim principiante. Hancock sintió una emoción secreta. Como era de esperar, utilizar la farsa de la autolesión con sus allegados resultó increíblemente eficaz. Aprovechó la oportunidad para tomar suavemente la mano de Marigold, dándole unos golpecitos tranquilizadores en el dorso con la punta de los dedos, y le dedicó una dulce sonrisa. Estoy bien. Ante esto, el rostro de Marigold se puso rojo brillante al instante. Estaba desconcertada, y la fascinación en sus ojos era casi desbordante. Incluso la mirada de Sandersonia se suavizó considerablemente. Tal como Hancock pretendía redoblar sus esfuerzos y consolidar aún más sus logros, una voz inoportuna interrumpió de repente, rompiendo la atmósfera ligeramente ambigua. Hancock. ¿Qué clase de truco estás haciendo ahora? Una anciana bajita, apoyada en un bastón con forma de serpiente, se abrió paso entre la multitud con enfado y subió rápidamente a la plataforma elevada. Era la ex emperatriz de Amazon Lily, gloriosa. En su juventud fue una gran belleza, conocida como la anciana John. La anciana John se abalanzó sobre Hancock, la apuntó con su bastón de serpiente y gritó con dolor e indignación.
Ayer mismo rechazaste la citación obligatoria de los marines. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes cuántos problemas le traerá esto a nuestra Amazon Lily? ¿Podemos soportar fácilmente la ira del gobierno mundial y de Marineford? De acuerdo si no asistes a la reunión, pero hoy estás aquí realizando una inspección inútil. ¿Acaso quieres atraer a un almirante directamente al Calm Belt? Su interrogatorio vertiginoso hizo que la atmósfera en la plaza se congelara al instante. Todos los guerreros detuvieron sus movimientos y miraron nerviosamente hacia la plataforma elevada. El buen humor de Hancock se vio interrumpido y ella se mostró muy disgustada. Odiaba sobre todo a esa anciana, que siempre la estaba mandando y mencionando el gobierno mundial. Lentamente se incorporó, y la apariencia débil de hacía un momento desapareció al instante, reemplazada por la arrogancia y la frialdad propias de la emperatriz. Ni siquiera se molestó en mirar a la anciana John a los ojos, solo la miró de reojo, con los labios rojos curvándose en un arco burlón. «Ah, anciano John, ¿le estás enseñando a la emperatriz cómo hacer las cosas? ¿Almirante de la marina?» Hancock soltó una risa leve. Extendió un dedo delgado y, con displicencia, jugó con un mechón de pelo que le caía por el pelo. Si de verdad tienen el valor de irrumpir en el cinturón de la calma, de irrumpir en el territorio de la emperatriz, a la emperatriz no le importa dejarles presenciar el poder de la verdadera belleza. Sus palabras estaban llenas de provocación y confianza, como si un almirante de la marina no fuera más que un pollo de arcilla o un perro de cerámica a sus ojos. Esta declaración, combinada con su actual actitud dominante, volvió a encender la furia en los ojos de las diversas guerreras que se encuentran más abajo. Larga vida a la emperatriz serpiente. Juramos seguir a la emperatriz serpiente hasta la muerte. Alguien fue el primero en gritar, y entonces, un estruendo ensordecedor de vítores resonó en la plaza. La anciana John temblaba de rabia ante la actitud de Hancock, y al ver a la multitud apasionada abajo, supo que decir algo más en ese momento sería inútil. No le quedó más remedio que patalear, mirar a Hancock con decepción y darse la vuelta para marcharse enfadada. Hancock observó la espalda del Elder John mientras se alejaba con el corazón tranquilo, incluso sintiendo ganas de reír. Volvió a dirigir su mirada hacia las fanáticas guerreras que se encontraban abajo, sintiendo como las notificaciones del sistema resonaban constantemente en su mente. Din. Debido a que el anfitrión respondió de manera dominante al anciano John y mostró una postura intrépida, los valores de enamoramiento de un gran número de guardianes Kuja se han disparado. Nuevo sim principiante X5. 7, 10, Din. Boas Andersonia está profundamente impresionada por la gran fuerza y valentía del anfitrión, que alcanza el nivel principiante simp. 8, 10. El progreso de la misión aumentaba rápidamente. Hancock estaba de muy buen humor. Parece que ser emperatriz y ser un poco caprichosa y arrogante no solo es muy satisfactorio, sino que también te hace más fuerte. Se puso de pie lentamente, caminó hasta el borde de la plataforma elevada y miró hacia abajo a sus sujetos, sus potenciales sims. La luz del sol la coronaba y los vítores eran su música de fondo. Con este comienzo, las cosas parecen ponerse interesantes. Marines. Gobierno mundial. Que venga. Es una oportunidad perfecta para brindarles un alimento de alta calidad al ejército de los Sim de la emperatriz. Una sonrisa de determinación floreció lentamente en su rostro, capaz de derribar el mundo. 3. Un rompecorazones que atrae tanto a hombres como a mujeres. Desde el incidente de la inspección de la plaza, Bo Hancock había abandonado por completo la idea de convertir a sus dos hermanas en sus principales objetivos de simp. No es que sintiera lástima por sus hermanas. Era principalmente que sentía que, era una victoria un tanto injusta, y un conejo no come la hierba cerca de su madriguera. El hecho de que siempre centrara sus esfuerzos en sus propias hermanas hacía que la emperatriz pareciera carecer de visión. Había muchísimas chicas frescas y llenas de vida en Amazon Lily. Y puesto que todos la admiraban profundamente, ¿por qué centrarse en Sandersonia y Marigold? De este modo, dirigió su mirada hacia un mercado más amplio. En los días que siguieron, la emperatriz Bo Hancock se volvió inusualmente accesible. Ella solía pasar por allí casualmente durante el entrenamiento de los guerreros y, de paso, ofrecía uno o dos consejos. Esto provocó que las guerreras a las que instruía se sonrojaran intensamente, y su entusiasmo por el entrenamiento se disparó 10 veces. Durante sus inspecciones de las aldeas, dedicaba sonrisas alentadoras a las mujeres que trabajaban arduamente. Incluso, en ocasiones, les entregaba personalmente un cuenco de agua, lo que provocaba que quienes lo recibían casi se desmayaran de la emoción.
Por un capricho, incluso organizó una reunión de apreciación gourmet del lirio Amazonas en el palacio. Ella misma probó los platos presentados por varias familias y elogió efusivamente a varias mujeres con destacadas habilidades culinarias. Los resultados fueron significativos. Din. Felicitaciones al anfitrión por desarrollar con éxito Beginner Simp X13. Progreso actual, 20-10. La misión principal de Simp Group Taking Shape se ha superado. Recompensas otorgadas. Mejora menor de las técnicas físicas, punto de habilidad 1. Nueva habilidad desbloqueada. Encanto masivo, pasiva. La presencia del anfitrión y el alcance de su encanto han aumentado ligeramente, lo que facilita atraer la simpatía y la atención de las criaturas circundantes. Nueva misión principal disponible. Surge la Legión Simp. Requisitos de la misión. Desarrollar con éxito 100 Sims principiantes y 10 Sims intermedios. Se define como individuos que tienen una profunda obsesión con la anfitriona y están dispuestos a correr riesgos significativos o pagar un precio considerable por ella. Recompensas de la misión. Mejora moderada de los 3 tipos de Aki, ligero aumento permanente del atributo encanto, fruta del diablo aleatoria 1. Bo Hancock sintió una corriente cálida, débil pero clara, que se fusionaba con sus extremidades y huesos. Su cuerpo parecía un poco más ligero y su piel lucía más brillante. Observó el panel del sistema con satisfacción y añadió el punto de habilidad recién adquirido a ojos encantadores. Al actualizarlo al nivel intermedio, el efecto debería ser aún más evidente. Justo cuando estaba inmersa en la alegría de su cosecha agrícola, planeaba cómo desarrollar más rápidamente esos 100 Sims principiantes o 10 Sims intermedios, problema. O mejor dicho, finalmente se presentó una oportunidad para un Sim potencial de alto nivel. Ese día, las campanas de alarma en las afueras de Amazon Lily sonaron con urgencia. Emperatriz Serpiente. Esto es malo. Un guerrero Kuja corrió, jadeando, para informar. Fuera de la isla, ha llegado un buque de guerra de la Infantería de Marina. Es un buque insignia de nivel vicealmirante. Exigen que salgas a responderles. Bo Hancock admiraba su rostro cada vez más perfecto en el espejo. Al oír esto, arqueó una ceja. En lugar de entrar en pánico, un destello de emoción brilló en sus ojos. ¿Infantes de Marina? ¿Un vicealmirante? Justo a tiempo. Estaba preocupada por dónde encontrar Sims potenciales de alto nivel. Se puso de pie con calma. Tras cambiarse a su icónico kipao rojo escotado y ponerse una lujosa capa, caminó con gracia hacia el acantilado en el extremo de la isla. Al pie del acantilado, sobre el mar azul, un enorme buque de guerra de la Infantería de Marina permanecía anclado en silencio. En la proa se encontraba un hombre de mediana edad con aspecto serio, peinado mohicano y vestido con el abrigo de vicealmirante Justice. Era el vicealmirante Momonga. En ese momento, sin embargo, la escena en la cubierta del buque de guerra era un tanto extraña. Los soldados de la Infantería de Marina, que deberían haber sido muy disciplinados, parecían algo inquietos e intranquilos. Muchos soldados contemplaban embelesados la impresionante figura que aparecía lentamente en el acantilado, y sus armas casi se les resbalaban de las manos. Sus rostros se enrojecieron de forma antinatural mientras se acurrucaban juntos y susurraban. Dios mío, esa es la emperatriz pirata. Es tan hermosa, incluso más hermosa de lo que dicen los rumores. Siento que estoy enamorado, idiota. Despierta. Ese es el enemigo. Algunos oficiales intentaron reprenderlos, pero con poco éxito. La habilidad Encanto Masivo, pasiva, recientemente desbloqueada por Bo Hancock, combinada con su propia belleza que sacude el mundo y su aura deliberadamente irradiada, causó un daño psicológico enorme a estos soldados rasos de la Infantería de Marina. El vicealmirante Momonga frunció el ceño con fuerza. Al ver a este decepcionante grupo de subordinados, su expresión se ensombreció aún más. Tosió con fuerza, su voz imbuida de Aki ahogó instantáneamente el alboroto. Silencio. ¿Dónde está vuestra disciplina? Los soldados lograron contenerse un poco, pero sus ojos seguían desviándose incontrolablemente hacia el acantilado. Bo Hancock asimiló todo aquello y rió en secreto. Se encontraba al borde del acantilado, la brisa marina ondeando su larga cabellera y el dobladillo de su vestido, con el aspecto de una diosa descendida al mundo mortal. Desde su posición elevada, miró a Momonga, sus labios rojos se entreabrieron ligeramente, su voz conservaba su languidez habitual y un toque de picardía imperceptible. Marines, invadiendo el Calm Belt sin el permiso de la emperatriz y perturbando la paz de Amazon Lily, ¿con qué propósito? El vicealmirante Momonga respiró hondo, reprimiendo la agitación en su corazón.
Él conocía bien el peligro que representaba la mujer que tenía delante, no solo su fuerza, sino también su belleza, que podría considerarse un arma de destrucción masiva. Le costaba mantener la mirada fija y hablaba con voz grave. Bo Hancock. Estoy aquí por orden de Marineford para preguntarle sobre su negativa a la citación para la reunión de los Shichibukai. Debe proporcionar una explicación razonable. ¿Explicación? Bo Hancock actuó como si hubiera escuchado algo divertidísimo, cubriendo ligeramente sus labios rojos con su mano delgada. Soltó una serie de risas cristalinas, riendo tan fuerte que temblaba, lo que provocó otra oleada de distracción entre los soldados de la infantería de marina que estaban abajo. Tras reírse lo suficiente, usó la punta de un dedo para secarse unas lágrimas inexistentes, y su tono se volvió repentinamente frío. Las acciones de la emperatriz no necesitan explicación para ustedes, marines. Estaba de mal humor y no quería ir. ¿Es esa razón suficientemente razonable? Dominante. Arrogante. Completamente irracional. El rostro del vicealmirante Momonga se ensombreció. Hancock. No te pases de la raya. El sistema Shichibukai es un reglamento establecido por el gobierno mundial. Si bien gozas de privilegios, también debes cumplir con tus obligaciones. Actuar con tanta arbitrariedad supone un desafío a la autoridad del gobierno mundial. ¿Autoridad? Una mueca sarcástica se formó en la comisura de los labios de Bo Hancock. La emperatriz no tiene ningún interés en esas cosas. Si ustedes, marines, consideran que la emperatriz no es digna de ser Shichibukai, pueden revocarle el título. En cuanto a las consecuencias, se inclinó ligeramente hacia adelante, a pesar de la gran distancia. Pero esa poderosa sensación de presión se transmitió claramente. Su mirada se volvió penetrante y peligrosa. Puedes intentarlo y ver si puedes permitirte el precio de provocar a la emperatriz. En ese momento, ya no era la emperatriz lánguida y encantadora. Ella era la emperatriz pirata que una vez navegó por la Grand Line e infundió terror en los corazones de innumerables piratas. El vicealmirante Momonga sintió un escalofrío en el corazón y, sin darse cuenta, apretó la mano que sujetaba la empuñadura de su espada. Él percibió claramente la seriedad y la amenaza en sus palabras. Sabía que esa mujer era absolutamente capaz de cumplir su palabra. Iniciar una guerra con Amazon Lily en el Calm Belt, incluso si ganaran, los marines seguramente pagarían un precio muy alto. Además, el oponente era usuario de la misteriosa fruta del tipo paramecía llamada fruta del amor. Se quedó mirando fijamente la figura en el acantilado, con el corazón lleno de solemnidad y consciente de lo delicada que era la situación. Esta emperatriz era tal como la describían los rumores. Hermosa pero letal, obstinada y difícil de controlar. Como una flor de datura en plena floración, incomparablemente hermosa. Sin embargo, contenía un veneno mortal. Un solo desliz conduciría a la condenación eterna. Din. Se ha detectado que el vicealmirante Momonga ha desarrollado un alto nivel de vigilancia y desconfianza hacia el anfitrión. Debido a la actitud firme y la poderosa aura del anfitrión, su concentración mental es máxima, y su evaluación subconsciente del peligro y la singularidad del anfitrión ha alcanzado un nuevo nivel. Se ha determinado que ha obtenido atención potencial de alto nivel. El sistema SIMP está evaluando, analizando la complejidad emocional, cumple con los criterios preliminares para Elite SIMP. La energía SIMP está siendo absorbida, el corazón de Bo Hancock se conmovió. ¿Ah? ¿La cautela y la vigilancia también cuentan? ¿Y él es un SIMP de élite? ¿En qué se diferencia esto de un SIMP normal? Este sistema realmente sigue un camino poco convencional. Parece que para ciertos grupos específicos, mostrar fortaleza y ser difícil de provocar es más efectivo que simplemente irradiar encanto. Bajó la mirada hacia el vicealmirante Momonga, cuya expresión cambiaba como si se enfrentara a un gran enemigo, y la sonrisa en su rostro adquirió un significado cada vez más profundo. Parece que este estricto vicealmirante también es un objetivo muy potencial para el desarrollo. Este enfrentamiento parece ponerse cada vez más interesante. 4. ¿Una ardilla voladora? ¿Es porque me falta encanto? Bo Hancock miró al vicealmirante Momonga, que parecía estar enfrentándose a un adversario formidable. Su actitud de estar en estado de alerta máxima, tratando de resistirse a su encanto, en lugar de eso, despertó aún más su sentido del humor y su picardía. Como un gato que caza un ratón, solo es divertido si primero hay un poco de juego. Momonga, veamos si realmente eres el Sigma Male del que se rumorea. Con delicadeza, alzó la mano y sus dedos rozaron elegantemente sus labios.
Con un gesto seductor de lanzar un beso, su dulce voz transmitía una magia que aceleraba el corazón. Ya que eres tan persistente, entonces deja que esta emperatriz compruebe si la voluntad de un vicealmirante es realmente tan dura como el acero dulce, dulce viento. Mero, un enorme rayo rosa en forma de corazón emanaba de ella. Se extendió rápidamente como ondas, envolviendo instantáneamente toda la cubierta del buque de guerra. Ah. Es la habilidad de la emperatriz. No mires, Uck. Por donde quiera que pasaba la luz rosa, las exclamaciones cesaban de repente. Los soldados de la infantería de marina, que estaban extasiados por la belleza de Boa Hancock, ahora la obsesión en sus rostros se congelaba instantáneamente, y sus cuerpos se volvían grises y rígidos a una velocidad visible a simple vista, convirtiéndose en estatuas de piedra en diversas poses. En toda la cubierta, ya no había nadie que pudiera moverse, excepto el vicealmirante Momonga. En el instante en que la luz rosa impactó, las pupilas del vicealmirante Momonga se contrajeron. Casi por instinto, cubrió todo su cuerpo con un poderoso haki de armamento. Al mismo tiempo, se mordió con fuerza la punta de la lengua. El intenso dolor le permitió mantener su último vestigio de lucidez. Apretó la espada con fuerza, hasta que sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Las venas de su frente se marcaron mientras resistía con fuerza ese poder mágico capaz de derretir el acero. No estaba petrificado. Una expresión de como era de esperar cruzó por los ojos de Boa Hancock. En la obra original, Momonga podía mantenerse consciente incluso autolesionándose, y ahora, naturalmente, no era una excepción. De todos modos, no esperaba poder derrotar a un vicealmirante de élite de Marineford con un solo movimiento. ¿Matar a Momonga? Eso sería una tontería. Sería como darle una bofetada directamente al gobierno mundial. Para entonces, no se trataría de un solo buque de guerra, sino de un saludo personal de un almirante de la infantería de marina. Ahora no era el momento de enfrentarse directamente a las principales fuerzas de combate. Pero en cuanto a estos soldados rasos de la infantería de marina, si están aterrorizados, están aterrorizados. Sirvió como advertencia para los marines y como una pequeña prueba de su obstinación como emperatriz. El gobierno mundial no se enemistaría por completo con un Shichibukai por un barco lleno de soldados. Su mirada volvió a posarse en el único que seguía en pie, Momonga, al ver que, aunque había resistido la petrificación, su respiración era entrecortada y sus ojos reflejaban una mezcla de vigilancia y temor persistente. Era evidente que no era fácil. Boa Hancock sonrió, una sonrisa que ya no era agresiva. En cambio, adquirió un tono curioso e inquisitivo, como si estuviera evaluando un juguete interesante. Avanzó con ligereza unos pasos, llegando hasta el borde del acantilado. Mirando hacia abajo desde lo alto, su voz denotaba un matiz de burla despreocupada. ¡Oh, cielos! Ser capaz de resistir el dulce viento de esta emperatriz demuestra que eres un verdadero vicealmirante de Marineford. Tu fuerza de voluntad es realmente extraordinaria. Su mirada, como la más fina pluma, rozó suavemente el rostro tenso de Momonga, la empuñadura de su espada firmemente agarrada, y su cuerpo, que temblaba ligeramente por la intensa sujeción. Sin embargo, cambió de tema, y su tono se volvió sugerente. ¿No es demasiado aburrido simplemente resistirse? Esta emperatriz es muy curiosa, señor vicealmirante, ¿es su corazón realmente tan sólido como una roca, al igual que su apariencia? Mientras hablaba, Boa Hancock giró ligeramente deliberadamente, dejando al descubierto sus gráciles curvas bajo la luz del sol. A través de la abertura de su cheongsam, sus piernas esbeltas y blancas como la nieve eran parcialmente visibles. Sacó la punta de la lengua y se lamió los labios rojos de forma seductora. Tenía los ojos empañados y bajó aún más la voz, desprendiendo un magnetismo que impactaba directamente en el alma. ¿Por qué someterse a tales penurias para reprimirse ante esta emperatriz? No es pecado relajarse de vez en cuando y apreciar las cosas bellas. ¿O será que, su corazón ya está desbocado, señor vicealmirante, y solo finge compostura por su posición? Con cada palabra que pronunciaba, activaba por completo Charmelles, intermedio, y ese encanto invisible surgía como olas, golpeando una y otra vez las defensas mentales de Momonga. La expresión del vicealmirante Momonga se volvió extremadamente sombría. Tuvo que concentrar todo su espíritu para combatir esa fuerza seductora y omnipresente. Podía sentir cómo se le aceleraba el corazón, cómo le hervía la sangre y cómo un impulso primario intentaba romper la jaula de la razón. Cada palabra de Boa Hancock, cada mirada, cada movimiento sutil,
Era como bailar sobre sus nervios tensos, desafiando la voluntad de hierro forjada durante décadas de servicio militar. Observó fijamente a Bo Hancock, intentando encontrar algún defecto en esos ojos hermosos que robaban el alma, pero lo único que vio fue una alegría y una confianza inagotables. Sabía que esa mujer estaba disfrutando del proceso, disfrutando al verlo sufrir. Bo Hancock. Tú, ni se te ocurra perturbar mi mente. Momonga pronunció esas palabras entre dientes, con la voz algo ronca por la contención. Volvió a ejercer fuerza, clavándose las uñas casi en la carne de las palmas de las manos, intentando usar un dolor aún más intenso para mantenerse consciente. Din. Se ha detectado un objetivo de alta calidad. El vicealmirante Momonga. Bajo el constante y potente encanto del anfitrión, sus defensas mentales fluctúan violentamente, y su lucha interna ha alcanzado su punto máximo. Sus emociones encontradas de atención y recelo hacia el anfitrión se han intensificado, creando una huella psicológica fuerte y duradera. Cumple con los criterios de conversión para Elite Simp. Descripción del Simp Elite. A diferencia de los Sims comunes con un límite de enamoramiento de 50, el nivel inicial de enamoramiento de un Simp Elite supera con creces el de las personas normales, y poseen un límite de enamoramiento de hasta 100 puntos. Por cada cierta cantidad que aumente el nivel de enamoramiento, el anfitrión recibirá una recompensa única. La calidad y la cantidad total de energía Simp que proporcionan también superan con creces lo que los Sims comunes pueden ofrecer. Felicitaciones al anfitrión por haber convertido con éxito a Momonga en el primer Elite Simp. Nivel de enamoramiento actual. 15,100 DIN. Debido al nacimiento del primer Elite Simp, y dado que él mismo es un maestro de la esgrima, se ha activado una recompensa especial. La percepción de la esgrima ha aumentado ligeramente. Nivel actual de esgrima del anfitrión. Aprendiz de espadachín. Una sutil revelación fluyó silenciosamente al corazón de Bo Hancock. Se trataba de una comprensión más clara de la acción de cortar, un ligero perfeccionamiento del ángulo de la fuerza y del momento preciso. Sin embargo, para Bo Hancock, que estaba acostumbrada a usar el encanto y las habilidades de su fruta del diablo y casi nunca tocaba espadas, todo aquello resultaba bastante extraño. Como un chef de renombre que de repente adquiere conocimientos sobre técnicas de carpintería. Útil, pero no aplicable por ahora. Ella curvó los labios y su atención rápidamente volvió a Momonga. Al escuchar la indicación en su mente, la sonrisa en el rostro de Bo Hancock se volvió aún más radiante y conmovedora. Como era de esperar, cuanto más seria es una persona, más divertido es molestarla. Esta sensación de hacer que un vicealmirante de la infantería de marina, de carácter firme, pierda la compostura y se vea envuelto en una batalla interna, e incluso convertirlo en un Simp de élite con potencial de crecimiento, fue mucho más gratificante que petrificar fácilmente a un grupo de soldados rasos. Ella observó la apariencia contradictoria de Momonga, deseando que se clavara en el sitio pero sintiéndose inevitablemente atraído por ella, y le resultó muy divertido. Decidió echar más leña al fuego. ¡Ay, qué hombre tan desalmado! Bo Hancock suspiró con fingida indignación, pero sus ojos aún conservaban un brillo astuto. Esta emperatriz tenía buenas intenciones, quería que experimentaras la máxima belleza del mundo, pero eres tan resistente. Está bien, agitó la mano con aparente desinterés, y el aura encantadora que envolvía al buque de guerra pareció debilitarse ligeramente. Llévate a tus subordinados de piedra y vete. Regresa y dile al almirante de flotas Sengoku que esta emperatriz no tiene ningún interés en la reunión de los Shichibukai. Si hay una próxima vez, su mirada se tornó fría al instante. Lo que vendrá no serán solo estatuas de piedra. Dicho esto, dejó de mirar a Momonga y se dio la vuelta, dejándole una vista infinitamente hermosa de su espalda. Caminó hacia el palacio con una gracia ondulante, como si todo lo que acababa de suceder fuera simplemente un juego casual. El vicealmirante Momonga observó la espalda de Bo Hancock mientras se retiraba y dejó escapar un profundo suspiro de alivio, dándose cuenta entonces de que tenía la espalda empapada en sudor frío. Echó un vistazo a la cubierta repleta de estatuas de piedra, con el rostro pálido. Esta misión fue un fracaso total, y esa mujer había jugado con él de esa manera, una indescriptible sensación de humillación y frustración, mezclada con un atisbo de algo que ni siquiera él quería admitir, una profunda impresión de esa existencia donde coexistían la belleza y el poder absolutos, quedó grabada a fuego en lo más profundo de su corazón. Esta impresión era compleja y distorsionada, pues contenía tanto una resistencia extrema como una marca indeleble dejada después de que se hubiera abierto una brecha a la fuerza.
Sabía que esta emperatriz, Bo Hancock, sería una presencia sumamente inolvidable y problemática en su carrera como marine. Mientras tanto, Bo Hancock, mientras caminaba, observaba con satisfacción la información que parpadeaba en el panel del sistema. Elite Simp adquirido, límite de 100 puntos y recompensas de crecimiento. Aunque la mejora en esgrima es un tanto específica, sigue siendo una ventaja. Parece que en el futuro, al tratar con los marines, especialmente con este vicealmirante Momonga, podré recurrir a un método más interesante y sostenible. Ya había empezado a ilusionarse con las interesantes recompensas que le depararía el creciente interés de este vicealmirante. 5. Un cuerpo naturalmente seductor. Capturó a un vicealmirante. Hancock observaba al vicealmirante Momonga, quien se esforzaba por mantener la calma, pero estaba casi completamente expuesto bajo su mirada. Su instinto travieso quedó plenamente satisfecho. Era como encontrar un juguete nuevo. ¿Cómo iba a parar antes de jugar a sus anchas? Se detuvo en seco, giró el cuerpo a medias y la brisa marina le acarició su larga melena negra como la tinta. La luz del sol proyectaba un halo seductor sobre su perfil perfecto. Ya no utilizaba esa postura seductora tan agresiva, sino que adoptó un tono aparentemente informal, incluso conversacional. Pero el brillo radiante en esos hermosos ojos era más conmovedor que cualquier tentación directa. Hablando de eso, el vicealmirante Momonga, su voz era perezosa, como la pata de un gatito que araña suavemente la punta del corazón. ¿Ha estado Marineford muy ocupada últimamente? Además de preocuparse por los asuntos de la emperatriz, seguramente habrá problemas más importantes que atender. Inclinó la cabeza, con una mirada inocente y curiosa, como si fuera simplemente una belleza común y corriente preocupada por la actualidad. Por ejemplo, ¿acaso el mar ha visto últimamente a muchos recién llegados que desconocen la altura del cielo? Han estado armando un buen revuelo, ¿verdad? El vicealmirante Momonga apenas se había recuperado del intenso enfrentamiento con su encanto, y su espíritu aún se encontraba en un estado sensible y exhausto. La pregunta aparentemente casual de Hancock carecía de un poder seductor directo, pero tocó hábilmente las cuestiones que él estaba meditando subconscientemente. Cómo informar del fracaso de esta misión al almirante de flota Sengoku, y cómo lidiar con el grupo de piratas novatos que, efectivamente, habían estado inusualmente activos últimamente. Se produjo una fisura en sus defensas mentales. Sumado al impresionante encanto que Hancock irradiaba en cada momento. Y la profunda impresión que le dejó el intenso enfrentamiento de hace un momento hizo que los pensamientos de Momonga sufrieran un cortocircuito momentáneo. Fue casi subconsciente. Con una mezcla de fastidio por haber descubierto sus pensamientos y un afán por demostrar que los marines no estaban centrados únicamente en la emperatriz, soltó: HMPH. No son más que unos piratas novatos engreídos. Reunidos en el archipiélago Sabaody, llamados supernovas o algo así, causando problemas, va. En el instante en que pronunció esas palabras, la expresión del vicealmirante Momonga cambió drásticamente. De repente se dio cuenta de lo que había dicho. Revelar movimientos clave de la marina, especialmente delante de uno de los Shichibukai, fue un error garrafal. Escutió rápidamente 2 veces como si intentara retratarse de las palabras que había pronunciado, cambiando apresuradamente de tono, con la voz quebrándose ligeramente por el pánico. ¡No! No lo es. Quiero decir, los asuntos marinos no son asunto tuyo. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Hancock, que en un principio mostraba una sonrisa juguetona, se congeló ligeramente en el momento en que escuchó las palabras clave supernovas y archipiélago Sabaody. Un destello de cálculo rápido cruzó por esos hermosos ojos que cautivaban el alma. ¿Supernovas? ¿Reuniéndose en Sabaody? En este momento, Luffy no debería haberse hecho a la mar todavía. Rápidamente recordó los recuerdos de la línea temporal original en su mente. Durante este periodo, sin duda, debería ser el momento en que esas supernovas, conocidas como la peor generación, comenzaran a hacerse un nombre. Convergiendo en el archipiélago Sabaody, preparándose para adentrarse en el nuevo mundo. Esto es un preludio de grandes acontecimientos. Al observar el perfil de Hancock mientras se sumía en sus pensamientos, las alarmas resonaron con más fuerza en el corazón del vicealmirante Momonga. No sabía cuánta información había filtrado con su comentario involuntario. Pero a juzgar por la expresión de la emperatriz, definitivamente no era de indiferencia. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento y una indescriptible sensación de frustración. Había perdido la compostura de tal manera delante de esa mujer, que incluso llegó a filtrar información confidencial.
Esta sensación de perder el control hizo que su percepción de Hancock fuera aún más compleja, una mezcla de recelo y fastidio. Y una pizca de extraña atención, que ni siquiera él notó, nacida de la facilidad con la que ella perturbaba su mente, se hizo más profunda. Din. El vicealmirante Momonga ha filtrado información debido a un desliz verbal frente al anfitrión, lo que le ha provocado un profundo arrepentimiento y dudas sobre sí mismo. Su percepción de la influencia especial del anfitrión se ha intensificado, y la huella psicológica se ha reforzado. La energía Elite Simp está aumentando constantemente. El mensaje del sistema hizo que Hancock volviera en sí. Ella miró a Momonga, cuyo rostro estaba pálido y que parecía querer huir de inmediato, y lo comprendió. Parecía que, sin querer, había generado otra oleada de atención distorsionada. Ella no siguió interrogándolo, ni tampoco lo provocó más. Ella ya había obtenido información inesperada. Saber cuándo parar era la clave. Volvió a poner su expresión indiferente y arrogante y agitó la mano. Ya sean supernovas o viejos piratas, no tienen nada que ver con la emperatriz. Señor vicealmirante, llévese su legión de piedra y váyase. Recuerde las palabras de la emperatriz, ella no eliminó la petrificación de los soldados. Puesto que eligieron ir al mar, debían estar preparados para arriesgar sus vidas. Ser misericordioso con el enemigo es ser cruel con uno mismo. Esta vez, realmente se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. El vicealmirante Momonga la vio desaparecer de espaldas al borde del acantilado antes de finalmente exhalar un largo suspiro, sintiéndose como si hubiera librado una batalla agotadora. Observó el barco repleto de estatuas de piedra, apretó los dientes y ordenó a los pocos tripulantes que aún podían moverse que se prepararan para zarpar y retirarse. Este viaje a Amazon Lily podría describirse como la pérdida tanto de la esposa como de los soldados. Una pérdida total. Al regresar al palacio, Hancock se sumió en profundas reflexiones. Supernovas congregándose en Sabaody, esto significa que el clímax de la gran era pirata está a punto de llegar. Pronto, ese niño del destino, Luffy, desencadenará eventos que sacudirán el mundo también allí. Caminó de un lado a otro hasta la ventana, contemplando el apacible paisaje de Amazon Lily. Esta es una oportunidad, un brillo intenso parpadeó en los ojos de Hancock. Permanecer en Amazon Lily para cultivar y desarrollar Sims es estable, pero el progreso es demasiado lento. Además, los objetivos de alto nivel para los Sims, como los almirantes, los ejecutivos de los 4 emperadores o incluso los propios 4 emperadores, no son personas que puedas conocer simplemente quedándote en la isla del archipiélago Sabaody, como puerta de entrada al nuevo mundo. Es un lugar donde se mezclan dragones y serpientes, donde se reúnen los fuertes. No es solo un escenario para los supernovas, sino también un lugar donde se entrelazan los ojos y los oídos de diversas facciones. Allí, sin duda, hay un escenario más grande y un Sim Ranch más eficiente. Un plan audaz comenzó a tomar forma gradualmente en su mente. Quizás, sea el momento de aprovechar el estatus de Shichibukai para ir a ese mar caótico y emocionante. Y realizar una inspección. Por cierto, quizás podría invertir por adelantado en algunos futuros Sims de nivel supernova con potencial. Al pensar en esto, una sonrisa que podría eclipsar el sol y la luna, llena de ilusión y ambición, apareció en el rostro de Hancock. 6. La verdadera fuerza de Hancock tras despedir al vicealmirante Momonga, Hancock no comenzó de inmediato a planificar su viaje al archipiélago Sabaody. Una vez que la emoción por obtener información inesperadamente y jugar con el vicealmirante de la marina disminuyó gradualmente, un problema más realista y grave surgió en su mente. Tras despedir a sus sirvientes, se quedó sola en el balcón más alto del palacio, contemplando la totalidad de Amazon Lily. Cayó la noche y las luces de la isla centellaron como estrellas, pacíficas y serenas. Pero el corazón de Hancock no encontraba la paz. Comenzó a examinar con calma, incluso con dureza, el poder que poseía en ese momento. La fuerza de la dueña original del cuerpo, Bo Hancock, así como las escasas mejoras que había obtenido a través del sistema SIMP después de transmigrar. Su conciencia se hundió en su cuerpo, y una interfaz fantasmal parecida a panel de atributos de un juego apareció en su mente. Presentadora. Bo Hancock. Títulos. Emperatriz Kuja, 7 señores de la Guerra del Mar. Constitución. Ligera mejora, de recompensas del sistema, Taijutsu. Intermedio, depende de las habilidades de la fruta del diablo. Las técnicas de combate cuerpo a cuerpo son relativamente unidimensionales, fruta del diablo. Fruta del amor, desarrollo. Intermedio, viento dulce. Un rayo petrificante de amplio alcance. Extremadamente efectivo contra aquellos con voluntades débiles. Flecha de esclavitud.
Un ataque de petrificación de largo alcance contra un solo objetivo. Se puede acoplar a flechas o patadas. Perfume Femur. Los objetos pateados, incluyendo algunos intangibles, se petrificarán y se harán añicos. Cuerpo encantado. Aumenta pasivamente el encanto y mejora los efectos de las habilidades de las frutas del diablo. Aki de observación. Principiante. Alcance de percepción limitado. Incapacidad para percibir la presencia oculta y la intención asesina de los expertos de alto nivel. Aki de armamento. Intermedio. Su cobertura y nivel de endurecimiento son promedio. Difícil de contrarrestar el Aki de los personajes más poderosos. Aki del conquistador. Nivel principiante. Solo puede intimidar a enemigos débiles. Es incapaz de realizar un control preciso o causar un impacto físico sustancial. Habilidad del sistema ojos encantadores, intermedio. Aumenta los niveles de favorabilidad y enamoramiento de aquellos que se encuentran con su mirada. Encanto masivo, pasivo. Aumenta ligeramente la presencia y el alcance de la radiación de encanto. Evaluación integral del poder de combate. Nivel medio bajo entre los Shichibukai. Debido a las características específicas de su fruta, representa una amenaza limitada para los expertos de alto nivel con una voluntad o fuerza muy superiores a la suya. Al observar este panel, Hancock frunció el ceño cada vez con más fuerza. Para ser honesto, la fuerza de la emperatriz original estaba gravemente desequilibrada. Ella dependía enormemente del encanto y las habilidades de petrificación de la fruta del amor. Una vez que se encontró con alguien como Momonga, que podía resistir mediante la fuerza de voluntad o el Aki de armamento, o alguien como Luffy, que era completamente inmune al encanto. Si apareciera un personaje duro con una voluntad de hierro, sería GG. Pensar en ello le provocaba dolor de estómago. Su principal medio de ataque se vería enormemente mermado. En términos de taijutsu, aunque tenía movimientos como Femur de perfume que unían su habilidad a las técnicas de patada, su estilo general se inclinaba más hacia la elegancia y las victorias de un solo golpe, careciendo de la resistencia y la rica variedad técnica necesarias para una confrontación sostenida de alta intensidad. Era más que suficiente para enfrentarse a enemigos débiles y expertos de nivel medio, pero en un campo de batalla de primer nivel, parecía algo insuficiente. Lo que más le preocupaba eran los tres tipos de Aki. Aunque el propietario original poseía la excepcional aptitud a Osoku, su desarrollo se quedó claramente estancado en la etapa más básica. Aparte de eliminar enemigos débiles y alardear, tenía poca utilidad práctica en combate. Su Aki de observación y su Aki de armamento solo estaban a un nivel básico, lo que le dificultaba mucho enfrentarse a usuarios de frutas del diablo tipología o expertos en Aki. No me extraña, Hancock murmuró para sí misma, recordando la trama de la obra original. Durante la guerra de Marineford, si bien tuvo una actuación brillante, eliminando a muchos enemigos menores y atacando a Square, no logró muchos éxitos en combates directos contra figuras del nivel de almirantes o comandantes de división de Barba Blanca. Se basó más en sus habilidades y estatus para maniobrar. Este nivel de fuerza era suficiente para intimidar a piratas comunes y vicealmirantes. Pero si realmente fue a un lugar caótico como el archipiélago Sabaody, y por casualidad provocó a alguien con quien no debía, o fue asediada por varias supernovas, o tuvo la mala suerte de toparse con un almirante de la marina errante, confiar únicamente en su belleza y en dulce viento podría no garantizarle una huida segura. Por no hablar de los enemigos aún más poderosos a los que podría enfrentarse en el futuro. Un vívido punto de comparación le vino a la mente. Señor Cocodrilo. Ese cocodrilo que juega con la arena, Hancock esbozó una mueca, con un tono complejo. Una mezcla de desdén y algo indefinible. Que Crocodile perdiera contra un Luffy novato fue prácticamente la vergüenza de los primeros Shichibukai. Pero eso se debía a que dependía demasiado de la habilidad de su fruta del diablo, y su mente había desarrollado problemas después de ser aplastado por Barba Blanca. Debería seguir escondido en los desiertos de Arabasta, trabajando en su plan de utopía y jugando con arena todo el día, ¿no? Hancock pensó. Pero era innegable que Crocodile tenía una fuerza fundamental, la conveniencia de una fruta de tipología y la experiencia y el Aki de un veterano poderoso. Aunque no se mostró mucho en las primeras partes de la historia original, definitivamente no había que subestimarlo. Sin embargo, la actuación de ese tipo en la guerra de Marineford le recordó a esta emperatriz. Hancock recordó las batallas de Crocodile en Marineford. Primero, demostró su valentía lanzando un ataque sorpresa contra Barba Blanca, luego se enfrentó brevemente a Doflamingo y a Aokeyemi Auk, incluso atreviéndose a atacar a Akainu, uno de los máximos exponentes del poder de combate, y finalmente salvó a Luffy y a Jinbe.
aunque los resultados aún no se habían decidido. Pero la confianza para intervenir en batallas de primer nivel y su buen sentido de la oportunidad sin duda superaron el nivel que había demostrado en Alabasta. Esto indicaba que o bien había estado ocultando su fuerza todo el tiempo, o bien había recuperado parte de su antigua ventaja y poder después de su derrota. Dejando de lado los contadores de frutas y la protección argumental del protagonista, en un estado normal, Hancock sentía que con su nivel actual, frente a ese cocodrilo, que había sufrido el bautismo del fracaso y probablemente había recuperado algo de forma durante la guerra de Marineford, sus posibilidades de ganar serían probablemente inferiores al 30%. Los efectos de área de efecto a gran escala y de asfixia de las Una Nomi del oponente contrarrestaban en cierta medida su capacidad de petrificación. Y si su Aki de armamento no lograba capturar eficazmente su forma física, estaría en desventaja. Durante la guerra de Marineford, podía enfrentarse a Diamond Jozu usando su gancho envenenado y emplear la elementalización para esquivar ataques. Su experiencia en combate y los usos alternativos de su fruta son, sin duda, más versátiles que los patrones de ataque actuales, relativamente monótonos, de esta emperatriz barba blanca, ¿qué le hizo exactamente para que se volviera tan paranoico y dependiente de cosas externas? Hancock estaba algo desconcertado. Ser derrotado por el hombre más fuerte del mundo supuso, sin duda, una enorme carga psicológica. Pero que alguien como Crocodile casi renunciara al entrenamiento personal y en su lugar buscara poder externo como armas antiguas, solo para ser derrotado por un Luffy que acababa de zarpar, dejando de lado la influencia de la protección argumental del protagonista, a su juicio, eso era una forma de degradación. Pero la batalla de Marineford demostró que el orgullo y el instinto combativo de un guerrero formidable no habían desaparecido por completo. Esto demuestra aún más la importancia de las propias convicciones. El poder externo puede ser una ayuda, pero jamás podrá reemplazar la fuerza interior. Esta emperatriz no puede llegar a ser así. Hancock apretó los puños, con un destello de determinación en los ojos. Confiar en el sistema SIM para volverse más fuerte era un atajo, pero no debía descuidar la mejora de su propia fuerza fundamental por ello. El sistema era un amplificador, mientras que su propia fuerza era la piedra angular. Sin una base sólida, por mucha energía de fanfarrona que tuviera, podría ser simplemente un castillo en el aire. La belleza y el encanto eran herramientas afiladas, pero no debían ser sus únicas armas. Lo que ella deseaba era que la belleza y la fuerza coexistieran, haciendo que todos temieran el poder de la emperatriz pirata, incluso mientras se embriagaban con su belleza. Parece que antes del viaje al archipiélago Sabaody, primero debo resolver el problema de mis propias limitaciones físicas. Hancock tomó una decisión. El sistema SIM podía proporcionar puntos de atributo y mejoras de habilidades, pero esto requería tiempo para acumular la cantidad y calidad de SIMs. El entrenamiento básico en Taijutsu y Aki debe incluirse en la agenda de inmediato. La propia Amazon Lily poseía una herencia única de Aki y Taijutsu, y sus dos hermanas menores también eran buenas compañeras de entrenamiento. A partir de mañana, Hancock contempló la brillante luna en el cielo nocturno y tomó una decisión. Esta emperatriz entrará en un entrenamiento de aislamiento. Taijutsu, Aki y, especialmente, Aosoku, deben alcanzar un nivel superior lo antes posible. Quería que el mundo supiera que la emperatriz Hancock no era solo una cara bonita que se valía de su apariencia y de las habilidades de su fruta del diablo. En un futuro próximo, cuando su belleza se combinara con una fuerza verdadera y aterradora, el mundo entero temblaría. Y el sistema SIMP se convertiría en su mayor ayuda para acelerar este proceso. Acumular energía SIMP para fortalecerse mientras se esforzaba en el entrenamiento para consolidar sus bases. Ese era el camino correcto. Con este sistema SIMP, incluso podría ser posible resolver los remordimientos del propietario original y asaltar Tierra Santa. Al pensar en esto, Hancock sintió que el camino que tenía por delante se volvía mucho más claro. La fuerza es el pase definitivo para vagar por este mar. 7. Entrenamiento en Aki, Rayleigh y Shaki. Una vez tomada la decisión, Hancock actuó de inmediato. Tras haber heredado el cuerpo y los recuerdos del propietario original, muchas técnicas se ejecutaban con fluidez y facilidad, aunque el alma era ahora ligeramente diferente. Al día siguiente, los habitantes y guerreros de Amazon Lily se sorprendieron al encontrar su emperatriz serpiente, que siempre había sido perezosa y noble, hasta el punto de querer que la llevaran a todas partes, había aparecido en el campo de entrenamiento. Al principio, todos pensaron que la emperatriz simplemente estaba de visita por capricho, como en su última inspección. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal.
Hancock se había puesto un elegante conjunto deportivo negro que resaltaba aún más su esbelta figura. No se quedó sentada en su trono mirando. Ella misma salió al campo de batalla. Comenzó con los ejercicios físicos más básicos y las artes marciales. Correr largas distancias, entrenar con pesas, practicar técnicas de combate, se tomaba absolutamente en serio todo y cada uno de ellos. El sudor le empapaba el pelo en las sienes, y el entrenamiento de alta intensidad la dejaba sin aliento. El cansancio se reflejaba inevitablemente en su rostro de incomparable belleza, pero la determinación en sus ojos nunca flaqueó. Hermana mayor, ¿no te estás esforzando demasiado últimamente? Marigold observaba cómo Hancock era derribada una y otra vez por los guerreros que practicaban el entrenamiento, solo para apretar los dientes y volver a levantarse, con el corazón oprimido por su hermana. Sandersonia no habló, pero su ceño fruncido delataba su preocupación y confusión. ¿Qué había provocado a la hermana mayor de esta manera? Antes, aunque era poderosa, dependía más del talento que le brindaba su habilidad con la fruta. ¿Cuándo la habían visto perfeccionar sus artes marciales básicas con tanta dedicación? Hancock simplemente respondió con calma. La emperatriz simplemente siente que, como emperatriz de Kuja, la belleza y las habilidades propias de las frutas no son suficientes. La verdadera fuerza no debería tener debilidades. No solo cultivó las artes marciales, sino que también comenzó a dedicarse a investigar las aplicaciones más profundas del fruto del amor. Más allá de la petrificación de amplio alcance de dulce viento y el ataque de un solo objetivo de flecha esclava, intentó controlar su habilidad de petrificación con mayor precisión, por ejemplo, utilizando la petrificación parcial para mejorar la defensa o creando campos de petrificación a pequeña escala para restringir los movimientos de sus oponentes. Incluso llegó a preguntarse si el concepto de encanto podría separarse de la mera apariencia y belleza. Integrándolo en el sonido, la respiración e incluso el haki para formar ataques aún más difíciles de contrarrestar. En cuanto a los tres tipos de haki, eran su principal objetivo. La ampliación del alcance y la precisión predictiva del haki de observación, la intensidad de endurecimiento y el área de cobertura del haki de armamento, y especialmente ese haki del conquistador que solo se encuentra una vez en 1.000.000. Cómo pasar de ser una simple presa intimidante a convertirse en un arma capaz de afectar a los fuertes o incluso interferir con la realidad. Estos eran los temas que la atormentaban día y noche. En su tiempo libre, también se dedicaba a medir el nivel de fascinación que despertaban los habitantes del país de Kuja. Este cultivo, casi autodestructivo, continuó durante bastante tiempo. El progreso de Hancock fue significativo. Su dominio de las artes marciales y del haki en el tablero aumentó lenta pero constantemente, y su comprensión de su fruta se profundizó. Pero también se topó con un obstáculo, especialmente con el avance del haki del conquistador, que parecía requerir algún tipo de oportunidad o guía de nivel superior. Justo cuando estaba absorta en sus pensamientos, un día llegó un guerrero Kuja para informarle. Emperatriz Serpiente, una pequeña embarcación se acerca a la isla. A bordo viaja una pareja de ancianos que afirman ser viejos conocidos suyos. Uno se llama Shaki y el otro Silvers Rayleigh. A Hancock se le paró el corazón. Silvers Rayleigh. La mano derecha del rey pirata. Y Shaki, la anciana que vivía recluida en el archipiélago de Sabaody, una intermediaria de información, y la emperatriz de Kuja de hace 2 generaciones. La repentina visita de estas dos figuras legendarias dejó a Hancock a la vez sorprendido y emocionado. Inmediatamente ordenó que se les recibiera con el máximo respeto y cortesía. En el salón de recepciones, Hancock conoció a la legendaria pareja. Rayleigh vestía una camisa estampada de flores y pantalones cortos, además de gafas, con el aspecto de un anciano jubilado y tranquilo. Pero esos ojos, que de vez en cuando destellaban con una luz intensa, revelaban una fuerza insondable. Shaki vestía ropa informal y elegante, conservando aún su encanto. Con una sonrisa significativa en los labios, su mirada penetrante parecía capaz de leer el corazón de las personas. Oh, pequeña Hancock, han pasado años. Te has convertido en una belleza. Realmente mereces el nombre de emperatriz. Shaki habló con una sonrisa, con un tono familiar. Hancock mantuvo su porte de emperatriz y asintió levemente. Señor Shaki, señor Rayleigh, hace tiempo que he oído hablar de sus ilustres nombres. Me pregunto qué los trae por aquí hoy. Pero su mente estaba llena de cálculos. ¿Por qué habrían de venir? ¿Será porque mi negativa a atender la citación de los marines llamó la atención? ¿O se debe a otra cosa? Rayleigh se rió, cogió una petaca de vino de la mesa y dio un trago.
Nada importante, solo acompañando a la anciana a su casa. Por cierto, he oído que Amazon Lily ha estado bastante animada últimamente. ¿Alguna emperatriz caprichosa ha estado engañando a un vicealmirante? Hancock lo entendió. Efectivamente, se debía a eso. Ella permaneció imperturbable. No era más que una molestia fastidiosa. La mirada de Shaki recorrió a Hancock con detenimiento, con un destello de sorpresa en sus ojos. Pequeño Hancock, parece que has cambiado bastante últimamente. Tu aura es mucho más sólida que antes. ¿Estás entrenando? Hancock no lo negó. La emperatriz cree que la fuerza es el fundamento de la existencia. Una excelente realización. Riley asintió con aprobación. Parecía despreocupado, pero su mirada parecía atravesar el cuerpo de Hancock, percibiendo el flujo de Aki en su interior. Tu Aki, especialmente tu Aosoku. Tienes un gran potencial, pero pareces tener algunos problemas, como si estuvieras tanteando a ciegas, incapaz de encontrar el camino. Hancock estaba conmocionado. Como cabía esperar del primer oficial del Rey Pirata, comprendió su difícil situación con solo una mirada. Respiró hondo, dejando de lado parte de su orgullo, y su tono denotaba una búsqueda de orientación. El señor Riley tiene buen ojo. La emperatriz está realmente confundida sobre el progreso de Aosoku. Riley sonrió y no respondió directamente, sino que miró a Shaki. Señora mayor, ¿qué opina? Shaki puso los ojos en blanco mirando a Riley y luego habló con Hancock. Aosoku es la marca de un rey. Su poder no reside solo en la intimidación, sino en el espíritu y la convicción de quien la usa. Pequeño Hancock, posees una belleza incomparable y una fruta poderosa, que te ha acostumbrado a conquistar con encanto y habilidad. Pero a veces, la verdadera aura real requiere despojarse de toda dependencia externa y regresar al verdadero ser. ¿Es tu corazón lo suficientemente fuerte y puro? Estas palabras fueron como una llamada de atención que impactó el corazón de Hancock. Confiaba en el sistema, en su belleza, en sus frutos. ¿Acaso había descuidado el dominio absoluto de su propia voluntad? En ese momento, Hancock miró a Shaki y de repente recordó un meme de su vida pasada. No pudo evitar soltarlo en tono medio bromista. El señor Shaki tiene razón al sermonearme. Hablando de eso, cuando el señor Shaki estaba en los Piratas de Rocks, seguro que te apoyabas en tu gran corazón para ganarte la admiración de héroes como Barba Blanca y León Dorado, ¿verdad? Algunos incluso dicen que fuiste tú quien inició la era de la Gran Represión. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el salón de recepción quedó en silencio por un instante. La sonrisa de Shaki se congeló por un instante, para luego transformarse en una expresión compleja e indescriptible. Miró a Hancock con una media sonrisa. Niña, sabes muchísimo. ¿Por qué sacas a relucir esas viejas historias? No había reproche en su tono. Más bien, había una sensación de nostalgia. Riley, por otro lado, se echó a reír a carcajadas, dándole a Hancock una palmada en el hombro tan fuerte que casi la parte en dos. ¡Qué interesante! Anciana, parece que hasta la generación más joven conoce su encanto. Pero tiene razón. En aquel entonces, en el barco, había muchos hombres que se peleaban por usted. Shaki pateó a Riley con irritación. Viejo pervertido. Tras este intercambio de bromas, el ambiente se relajó considerablemente. Hancock también se dio cuenta de que la visita de Shaki y Riley podría no ser maliciosa, sino más bien una inspección y una guía de los alumnos mayores a los más jóvenes. Riley dejó de reírse y habló seriamente con Hancock. Pequeña emperatriz, aún le queda mucho camino por recorrer. El cultivo del Aki, especialmente las aplicaciones de alto nivel, no se logra solo con esfuerzo. Requiere combate real y práctica. Si le interesa, este anciano puede guiarla un poco. Hancock estaba eufórico. Recibir asesoramiento de Silvers Riley era una oportunidad con la que muchas personas influyentes soñaban. Inmediatamente se puso de pie e hizo una reverencia solemne. Humildemente solicito la guía del señor Riley. Ella presentía vagamente que esta visita de las dos leyendas sería un punto de inflexión clave en su camino para convertirse en una persona verdaderamente poderosa. Y conocer el pasado de Shaki le permitió comprender mejor el encanto y la fuerza. Quizás su sistema Simp no se trataba solo de acumular el nivel de enamoramiento. ¿Acaso detrás de todo esto también existía algún misterio profundo relacionado con la conquista y el espíritu? 8. Busco orientación. Me gustaría aprender de las clases particulares de la profesora Lei. Riley cumplió su palabra. En los días siguientes, este legendario Plutón se instaló temporalmente en Amazon Lily.
Vivía en las afueras de Amazon Lily, lejos de las ciudades, y se convirtió en el entrenador temporal de Boa Hancock. El lugar de entrenamiento fue elegido en una zona apartada del mar, en el límite del cinturón de calma, en lo profundo de la isla, rodeada por varios grandes barcos Kuja para formar un campo de entrenamiento temporal. Durante la primera sesión de orientación práctica, Riley le mostró a Boa Hancock cómo era una poderosa luchadora de primer nivel que no dependía en absoluto de una fruta del diablo. No hubo efectos de luz sofisticados ni transformaciones elementales extrañas. Riley simplemente permaneció allí de pie, con un aura de paz, pero parecía fundirse con el mar y el cielo que lo rodeaban. Cuando Boa Hancock usó su flecha de esclavitud con todas sus fuerzas, Riley ni siquiera desenvainó su espada. Con aparente indiferencia, se inclinó hacia un lado y levantó una mano. Sus dedos, cubiertos de un profundo haki de armamento, golpearon con precisión el costado de la flecha. La flecha rosa, lo suficientemente potente como para petrificar rocas gigantes, se desvió instantáneamente de su trayectoria y se precipitó al mar. La velocidad es aceptable, pero la intención es demasiado obvia. Riley comentó. El flujo de haki expuso la trayectoria de tu ataque incluso antes de que hicieras un movimiento. Cuando Boa Hancock intentó usar perfume fémur a corta distancia, la figura de Riley se desvaneció como un fantasma. Sus patadas siempre daban en el aire o eran bloqueadas con indiferencia por Riley usando haki de armamento, cuya fuerza contraria le provocaba entumecimiento en los tobillos. Concentrar la potencia en un solo punto es bueno. Pero hay muy pocas variaciones, lo que facilita la predicción. Riley continuó comentando mientras esquivaba sin esfuerzo. La esencia del taijutsu es golpear eficazmente al oponente y protegerse. Tus movimientos buscan demasiado la belleza. Son vistosos pero poco prácticos. Tras varios asaltos, Boa Hancock estaba exhausta y empapada en sudor, pero ni siquiera había tocado la ropa de Riley. Finalmente, comprendió profundamente lo fácil que sería contrarrestar sus habilidades dependientes de la fruta frente a un verdadero maestro del haki. Durante un descanso, Boa Hancock observó a Riley, que estaba sentado tranquilamente en la borda del barco bebiendo vino, con el corazón lleno de sorpresa y griega. Una pizca de extraña asociación. ¿Es esta la fuerza del primer oficial del rey pirata? Verdaderamente aterrador, depende completamente de los tres tipos de haki en su máximo esplendor y de un taijutsu templado. Recordó el enfrentamiento de Riley con Kizaru en el archipiélago Sabaody, y cómo este último localizó a Luffy con precisión antes de la guerra de Marineford y se lo llevó lejos de Marineford. Y cómo, más tarde, en tan solo 2 cortos años, entrenó a Luffy, transformándolo de un novato que solo conocía el Gear Second y el Tird en el quinto emperador del mar, capaz de usar con destreza el haki de alto nivel. 2 años, Boa Hancock se frotó la barbilla, con la mirada perdida. Luffy siguió a Riley durante 2 años y se transformó por completo. La eficacia docente del profesor Riley parece ser un ejemplo de un maestro famoso que forma a un discípulo brillante. Pero mientras pensaba, su mente comenzó a divagar. Sin embargo, hablando de cursos intensivos. De repente, le vino a la mente un ejemplo aún más extremo. Parece que existen otros aún más eficientes. Por ejemplo, el curso intensivo de infusión de haki del conquistador del maestro Kaido. La boca de Boa Hancock se contrajo ligeramente al imaginar la escena. Ser golpeado repetidamente por el bagua del trueno y comprender a la fuerza la infusión de haki del conquistador durante una experiencia cercana a la muerte. Ese método de enseñanza era prácticamente jugarse la vida. Excluyendo la influencia de la protección argumental del protagonista. Si bien los resultados fueron excelentes, la tasa de mortalidad probablemente fue terriblemente alta. Se tocó el rostro terso y se estremeció. Olvídalo, olvídalo. Un rostro tan hermoso no puede soportar semejante calvario. Si se desfigura, hasta el sistema SIM colapsaría, y luego está el curso intensivo de haki de observación de Katakuri, pensó en aquel hombre poderoso de la isla del pastel. Tras un combate real casi desesperado, al ser aplastado unilateralmente, se vio obligado a despertar el haki de observación que le permite ver el futuro al borde de la vida y la muerte. Los requisitos de ese método en cuanto a calidad psicológica y fuerza de voluntad eran, sencillamente, perversos. Ser humillado durante más de 10 horas solo para aprender a predecir unos segundos en el futuro. Boa Hancock se llevó la mano a la frente. El resultado es genial, pero el proceso es demasiado doloroso. Además, ese manipulador de hermanas, Katakuri, solo entrena a oponentes que considera dignos.
Al compararlas de esta manera, Bo Hancock sintió de repente que el método de Rayleigh, aunque estricto, era paso a paso y adaptado a cada individuo, era prácticamente una clase particular de atención personalizada de primera clase. Resultados seguros, fiables y garantizados. Si bien puede que no tenga el efecto dramático inmediato de Kaido o Katakuri, la base era sólida. Como era de esperar, no existen atajos reales en el cultivo. Bo Hancock se recompuso, y su mirada recuperó la firmeza. La orientación del señor Rayleigh es justo lo que necesito ahora mismo. Solo construyendo una buena base podré llegar más lejos en el futuro. Una vez comprendido esto, dejó de tener pensamientos que la distrajeran y se dedicó por completo a seguir las instrucciones de Rayleigh. Rayleigh también vio su determinación y talento, y le enseñó con aún más ahínco. Desde el control preciso del Haki hasta el perfeccionamiento de las técnicas de poder del Taijutsu, pasando por el análisis y la evaluación de la situación en combate. Poco a poco, fue consolidando los cimientos de Bo Hancock. El entrenamiento fue arduo, pero Bo Hancock podía sentir claramente cómo mejoraba cada día. En el panel de estado, las barras de dominio de los 3 tipos de Haki crecían a una velocidad sin precedentes, y ella tenía ideas más creativas para la aplicación de la fruta del amor. Incluso comenzó a intentar combinar las técnicas de Haki que Rayleigh le había enseñado con sus propias características de encanto. Por ejemplo, integrar el poder disuasorio de Aosoku en su mirada para generar un impacto mental más fuerte. O bien, utilizar el Haki de armamento para cubrir finamente áreas localizadas de su piel, activando instantáneamente un efecto de encantamiento al contacto C.